Voy a tratar de no tomarle mucho tiempo, pero quiero que le preste atención a la palabra de este día, porque esta palabra el Señor primero me la dio para que yo la analizara y me autoexaminara y entendiera ciertas cosas en nuestra humanidad, en nuestra cristiandad. Y es una palabra muy edificante y poderosa para su vida. Filipenses 3:13 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repita conmigo el 13. Hermanos, diga: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo. Gracias porque tú habitas en medio de nosotros. Gracias por tu bendición. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu fidelidad para con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor de nuestra vida, porque tú te lo mereces. Como creador nuestro, ese Dios que nos ama, te merece lo mejor de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Diga amén. Dele un aplauso al Señor. Y puede sentarse. Quiero hablarle acerca del pasado. Diga al pasado. El ser humano es especial. Dios nos hizo especial. ¿Cuántos lo creen? Podemos pensar, idearnos cosas. Tenemos la capacidad para desarrollar proyectos, ¿sí o no? Podemos formar una preciosa familia. Podemos disfrutar y hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo especial. Diga especial. Dios nos dio la capacidad para hacer cosas. Dios nos hizo especial. Pero hay un problema. Diga, hay un problema. Dígale que está a su lado, hay un problema. Todos tenemos un pasado. Se lo dijo, todos tenemos un pasado. Y desde que tenemos uso de razón, nuestra humanidad comienza a guardar cosas. Cosas buenas y cosas malas. ¿Cuántos están aquí? Dios nos dio un disco duro, así como la computadora. Y todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestros oídos oyen, toda la experiencia que tenemos en la vida, sean buenas o sean malas, se van archivando en esa memoria, en ese disco duro. ¿Cuántos lo sabían? Y ese disco duro se llama conciencia. Diga conciencia. Por eso cuando el hombre pecó, Dios dijo: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Vamos a sacarlo del huerto, no sea que extienda su mano el árbol de la vida, come y vive para siempre. Ya el hombre tenía una conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero el problema ahora es que las cosas que normalmente salen de ese disco duro y vienen a nuestro pensamiento, normalmente lo que salen son las cosas negativas y no las cosas positivas. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuánto le sucede eso? Muchas personas no son víctimas de sus problemas presentes. La mayoría de las personas son víctimas de sus problemas pasados. Hay gente que han ganado grandes batallas en su vida. Han superado crisis. Han tenido la valentía para derrotar obstáculos. Pero de repente esa misma persona son derrotadas por su propio pasado.
Algunos de nosotros quizás no tuvimos la mejor infancia. Quizás pasamos experiencias, cosas que no son muy saludables para nuestras emociones. Escasez, miseria, abusos. Estuvimos en desventajas. Quizás fuimos discriminados. A lo mejor en tu juventud se burlaron de ti. De repente alguien se aprovechó. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el enemigo quiere que tú y yo vivamos atados a ese pasado. El enemigo quiere que tú y yo seamos infelices por ese pasado. Y a su nombre. ¿Cuántas veces nos quejamos y nos culpamos cuando las cosas salen mal en nuestra vida? ¿Cuánto le sucede? Cuando no hemos tenido el resultado que esperábamos. Y cada vez que quieres levantarte, cada vez que quieres dar un paso adelante, ensanchar tu visión, tu conocimiento, subir a otro escalón, algo te persigue. Y muchas veces eso que te persigue te detiene. ¿Y qué es lo que te persigue? El pasado. Diga pasado. Y ese pasado que te persigue muchas veces te dice: nada te ha salido bien, eres un fracasado. Comienza a analizar todas las cosas que tú has hecho y nada te ha salido bien. Y como nada te ha salido bien, nada te va a seguir saliendo bien tampoco. ¿Por qué? Porque a ti no se te dan las cosas. Tú no tienes la capacidad. Otros la tienen, otros son bienaventurados, pero tú no. Tú eres un fracasado, tú eres una fracasada. Y a su nombre. Y cuando eso sucede, tenemos que tener cuidado, porque en esos momentos comenzamos a pensar cosas diferentes a lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Comenzamos a pensar diferente a lo que la palabra establece. Tenemos miles de promesas en la palabra de Dios, pero cuando vienen esos pensamientos, en vez de nosotros pensar en la promesa, en las bendiciones de Dios, comenzamos a pensar en los fracasos. Luego que Caín tuvo esa mala experiencia delante de Dios, para él fue una mala experiencia, aunque no lo era. Esto tenía que ser una enseñanza para Caín. ¿Cuántos están aquí? Pero el enemigo comenzó a trabajar en la mente de Caín para que en vez de hacer lo bueno, hiciera lo malo con su hermano. Ese pasado, esa mala experiencia comenzó a perseguir a Caín y comenzó a maquinar en la mente de Caín hasta tal grado que este muchacho le quitó la vida a su propio hermano, su propia sangre. Le quitó la vida. ¿Por qué? Porque el pasado, Satanás se aprovechó de ese pasado, de esa mala experiencia, y lo hizo cometer ese crimen. Esa experiencia pasada lo llevó a cometer un error. Muchas veces las experiencias negativas del pasado quieren llevarnos a cometer malos errores, a cometer malas acciones. A eso nos quieren llevar la mala experiencia del pasado. No puedo trabajar con cosas del presente arrastrando con el pasado. Algunos de nosotros hablamos constantemente de la prueba de Job. ¿Cuántos han hablado de Job? Y lo primero que vamos a observar es que hubieron dos cosas fundamentales que Satanás atacó en este hombre llamado Job. Hubieron dos cosas. Primero, le quitó la finanza. Le quitó la finanza. Luego, le quitó la familia. ¿Por qué usted cree que Satanás destruyó sus bienes y sus finanzas? ¿Por qué la gente, usted se da cuenta que la mayoría de los problemas de la gente hoy día, la mayoría es asunto financiero? Y hay ocasiones que estamos tan atados a los asuntos financieros que a veces, aunque estemos bien en ciertos modos económicamente, si nos falta algo financiero, si algo no nos sale bien financieramente, enseguida nos desanimamos, enseguida
nuestra mente comienza a maquinar y a pensar cosas. Y nuestras emociones comienzan a salirse del lugar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque la finanza es un instrumento que Satanás usa para atacar mucho, principalmente a los hijos de Dios y a la humanidad en general. La familia. Hoy día muchos de los problemas que nosotros tenemos son problemas familiares. Mucha gente tiene problemas internos en la familia y de repente no pueden superar esos problemas, y Satanás se aprovecha constantemente para mantenerlo hundido en esos problemas familiares. Y a su nombre. Este pasado, ¿por qué el enemigo hizo esto en Job? Él quería que Job, oiga bien, como se destruyó su finanza, como se destruyó su familia, él quería traer constantemente ese pensamiento de ese fracaso económico y familiar, traerlo constantemente a su vida, oiga bien, y que ese fracaso, ese pasado se encargara de matar a Job lentamente. ¿Sí o no? Él no tenía que agarrar, no sé, una arma, tratar de guindarlo con una soga. No, el pasado. Ese pasado tenía que encargarse de destruir a Job lentamente. Hoy día muchas personas son destruidas poco a poco por su pasado. El pasado comienza a trabajar en ellos. Y quieren levantarse, pero el pasado muchas veces se hace tan pesado que muchas veces se sienten tan fracasados, caen en depresión, pierden la fuerza para seguir hacia adelante, hasta que ese pasado acaba y muchas veces destruye la vida de esa persona. Y eso era lo que Satanás quería en la vida de Job, que ese pasado lo fuera destruyendo poco a poco. Estamos aquí, iglesia. Ese pasado se encargara de matarlo. Su fe, su gozo, su vida espiritual, su fuerza, que se fuera muriendo poco a poco. Hay muchas maneras, métodos que Satanás usa para matarnos poco a poco. El pasado negativo se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. En ocasiones te hace sentir culpable. ¿Cuántos se han sentido culpables? Porque algo no ha salido bien y nos sentimos culpables. Y el pasado constantemente nos hace sentir culpable. Otra vez te hace sentir infeliz el pasado. En ocasiones te hace sentir incapaz. Otra vez te hace sentir que tú no vales nada. Estoy hablando con alguien aquí. Te hace creer que tú no cualificas para cosas mejores. Te hace sentir que te merece lo peor. Te hace sentir que no merece algo mejor. ¿Cuánto lo han sentido? Porque yo lo he sentido muchas veces cuando he tenido que batallar con mi pasado. El pasado quiere que sea dependiente de alguien totalmente. El pasado quiere que tú te mantengas en un círculo vicioso constantemente. El pasado te quita el valor, te hace sentir que tú no vales nada muchas veces. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Y sabe qué hacemos? Muchas veces creemos todas esas mentiras que el enemigo trae del pasado. Y a su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ok, por favor, quiero que se la lleven allá a la oficina. ¿Se la pueden llevar rapidito, por favor? Sí. Ok. Creemos toda esa mentira del enemigo. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero una pregunta: ¿cómo nos devora el enemigo? ¿Cómo nos devora el enemigo? ¿Usando qué? Nuestras áreas débiles. Usando nuestras áreas débiles. Y muchas de nuestras áreas débiles se manifiestan a través de nuestro pasado. El pasado te persigue
cuando tú menos lo esperas. Y juega con tu mente, juega con tu pensamiento, juega con tu corazón. Pero el Señor nos da una clave en el libro de Hebreos capítulo 9. ¿Cuántos tienen su Biblia abierta? El libro de Hebreos capítulo 9, verso 13 y 14. Usted sabe que nosotros tenemos que vivir por la palabra de Dios. La clave nosotros la encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. Dígalo otra vez, la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Cuando necesitemos una respuesta, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Hebreo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, si antes esa sangre de los toros o de los machos cabríos, de esos corderitos, cubría el pecado, dice el 14, cuánto más la sangre, diga cuánto más, la sangre, diga la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y oiga lo que dice: limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ahora viene y comienza a limpiar ese disco duro. ¿Qué usamos nosotros para limpiar la computadora? Sabiel, ¿qué usamos nosotros? Usamos un antivirus. Ay, ay, ay. ¿Cuánto han usado un antivirus en su computadora? Ahora el Espíritu Santo se convierte en un antivirus. Y cuando esa computadora muchas veces afectada por un virus, está cargada, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a activar el virus para que elimine, para que limpie ese virus que se ha metido en la computadora. Entonces, cuando viene un pensamiento tóxico del pasado, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y mate ese virus que quiere matar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cuánto va la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Por qué? Pagó el precio Jesucristo para que hoy día tú y yo tengamos la herramienta para derrotar nuestro pasado, para superar nuestra desventaja pasada, para superar nuestro daño pasado, para superar y sanar nuestras heridas pasadas. Para eso fue que Cristo fue a la cruz del Calvario y envió al Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos luchar con nuestra propia fuerza, ¿sí o no? A veces vienen problemas y al final nos damos de cuenta que somos nosotros mismos que estamos luchando con nuestra propia fuerza. No, tenemos que hablar con Dios. Señor, mire este pensamiento. Señor, mire esta lucha que yo tengo. Señor, mire esto que me aqueja. Espíritu Santo, toma control de ese pensamiento. Espíritu Santo, me molesta ese pasado que yo tuve, me molesta esa mala experiencia que yo tuve. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, limpia, ayúdame a superar eso. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos callados, cogiendo golpes, nosotros sin anestesia, a sangre fría. Estamos aquí, iglesia. O sea que podemos liberarnos de nuestro pasado. El Señor, a través de su Espíritu Santo, quiere limpiarnos de toda obra muerta y dañina del pasado. El Señor quiere que le dejemos tomar control de nuestra vida emocional, para que no seamos controlados por nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén? Sal de toda cautividad del pasado. No te quedes más estancado en ese pasado negativo. Suéltalo.
Dígale que está a su lado, suéltalo. Dígaselo, Maduro, suéltalo. Otra vez, suéltalo. Habla con Dios. Deja que el Espíritu Santo mate ese pasado. El pasado solo se puede buscar para una sola cosa: para aprender de él. Diga, aprender de él. Eso es lo único, nada más. Para aprender de él, nada más. No sea una víctima de tu pasado. Suéltalo, no lo detenga más. El Señor le dice a Samuel: no llores más por Saúl. Samuel, no llores más. Y Samuel llora y llora que llora y llora que llora. Señor, pero que me engañaron. Señor, me hicieron lo malo. Señor, me fueron infiel. Señor, me mintieron. Señor, me hicieron tal cosa. Señor, me hicieron esto. Señor, me ofendieron. El Señor le dice: no llores más por ese pasado. Señor, no pude lograr tal cosa. No pude alcanzar lo que yo quería. Suelte ese pasado. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Hay un hombre en la Biblia que le puede dar enseñanza con su experiencia, su vivencia. Y este hombre era un jovencito primero llamado José. Y nosotros sabemos todo lo que le pasó a José. ¿Qué le pasó a José? Los hermanos no querían saber de él. Los hermanos lo aborrecían. Los hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios sobre este muchacho. Dios tenía un propósito con él. Y como Satanás sabe que tú y yo tenemos un propósito con el Dios del cielo, como él sabe que Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo y conmigo, ¿cuántos lo creen? Él va a tratar de levantar personas que te aborrezcan, personas que no quieran saber de ti, personas que no crean en ti. ¿Por qué? Porque él quiere destruir las cosas futuras que Dios quiere hacer con tu vida. Y eso no era natural. Ese odio, ese rechazo que sentían los hermanos de José no era natural. Cuando a usted se le odie, cuando alguien no esté a favor de usted, cuando alguien lo desapruebe, ¿sabe algo? De gloria a Dios, gócese, porque a Jesucristo lo aborrecieron primero. A Jesucristo lo rechazaron primero. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Qué podemos esperar usted y yo de la gente, de los demás? Tenemos que mantenernos enfocados en la cruz, enfocados en el supremo llamamiento. Y los jóvenes lo aborrecían, pero no se conformaron con esto, con criticarlo, con hablar mal de él, sino que se fueron más allá. Dijeron: vamos a matarlo. Pero Dios intervino, Dios no permitió que le quitaran la vida a este muchacho. Entonces, como no desistieron de esa idea de matarlo, entonces decidieron mandarlo. Gloria a Jesús. Decidieron venderlo. Y nosotros sabemos que lo vendieron como esclavo. Y todo lo que este joven tuvo que pasar allí en Egipto como esclavo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este joven, luego que estaba en el trono, nosotros conocemos la historia, luego que estaba en el trono, allí aparecen aquellos que lo habían vendido. Díganme que bajen la voz allá, por favor, que bajen la voz. Es tiempo para la palabra de Dios ahora. ¿Ok? Alguien, uno de los oficiales, vaya, hablen, por favor, que bajen la voz. Gloria a Jesús. Y cuando luego van los hermanos a donde este joven, a donde José, ellos no sabían que era su hermano. ¿Y sabe algo? José podía aborrecer, podía hacerle daño a sus hermanos. Pero cuando usted y yo tenemos un corazón de Dios, cuando usted y yo tenemos un corazón amoroso, cuando usted y yo sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando usted y yo sabemos los propósitos de Dios en nuestra vida, nosotros no dejamos que
¿Cuál palabra voy a usar? Esa cucaracha, perdón, esa rata del pasado, dañe nuestro futuro haciendo malas acciones. Porque muchas veces dañamos el propósito de Dios porque dejamos que se metan los frutos de la carne, lo que no es de Dios para nosotros, hacer malas acciones. ¿Por qué? Porque a mí me dañaron, a mí me hicieron mal, y como a mí me hicieron mal, le voy a hacer mal a los que estén por delante. Pero José no pensó así. José tenía un corazón perdonador. José tenía un corazón perdonador. José lo primero que hizo fue que lloró. Un corazón de misericordia. Cuando alguien viene y te pide perdón, cuando alguien viene y tú sabes que está en desventaja contigo, no debemos aprovecharnos. Nosotros tenemos que tener misericordia. ¿Qué hacen los dictadores? Los dictadores no tienen misericordia. Oh, mira, ese me hizo daño, hay que acabar con él. ¿Qué hizo Nelson Mandela en África? 20 años preso. 20. No son 2 ni 3, son 20 años que pasó preso injustamente. Y cuando Nelson Mandela sale y es gobernador de Sudáfrica, Nelson Mandela no metió preso a nadie. Oiga bien, a nadie metió a la cárcel. Luego de pasar 20 años. Pero, ¿qué pasa? Hoy día en todo el mundo se habla bien o se habla mal de Nelson Mandela. Se habla bien de Nelson Mandela. Inclusive la prisión donde estaba Nelson Mandela es visitada por miles de turistas de Europa y de los Estados Unidos que van a ver la prisión donde estaba Nelson Mandela. Pero si Nelson Mandela hubiese salido a hacerle daño a aquello, ¿usted cree que alguien hubiese querido saber de Nelson Mandela? Nadie. Pero Dios lo honró porque él tuvo un corazón perdonador. Nosotros tenemos que tener misericordia. Nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han hecho daño en nuestro pasado. La mejor sanidad para el alma, la mejor sanidad para nuestro corazón, el perdón. El perdón. Cada vez que un pensamiento quiera venir a tu vida, Señor, tú me perdonaste, yo lo perdono. ¿Qué pasó con aquel hombre? Le perdonaron la deuda. Y más adelante vino otro que le debía y lo ahogaba y le metió en la prisión para que le pagara. No podemos nosotros actuar así, tenemos que tener misericordia. Hay que abandonar, hay que perdonar, y a su nombre. Y por último, le tengo una reflexión. Pero antes, denle un aplauso, Señor, antes de leer esta reflexión. Oiga esta reflexión, dice: enfrentarse al futuro con métodos del pasado es perder el gozo del presente. En otras palabras, no se puede conseguir cosas futuras con método pasado. Muchas personas actualmente viven en un pasado que no les permite avanzar. Viven lamentándose. ¿Usted conoce a alguno así? Viven lamentándose. ¿Conocen a alguno así? Por si acaso, ¿conocen a alguno así? Viven lamentándose de las cosas que no hicieron y no pudieron lograr. Lo más triste es que cada uno tuvo la oportunidad de elegir y sin embargo hoy se dan cuenta que eligieron mal y piensan que no hay solución. Algunos se lamentan de su matrimonio, que no tienen varios años y hoy se están separando por una u otra razón. Le llaman problema matrimonial. La verdad es que no hay problemas matrimoniales, sino problemas personales. Yo creo eso. Algunos se lamentan que en su negocio las cosas no están saliendo bien, le están saliendo mal y no hayan la fórmula para salir adelante. Otros se lamentan de no haber terminado esa carrera universitaria y piensan que si lo hubieran terminado su vida sería diferente. Otros están como el famoso personaje Calímero diciendo: no es justo, qué injusticia, o nadie me entiende. Viven quejándose porque las personas no son como ellos y están solos. Cada una de estas situaciones son asunto de cambio. La vida
cambios. La vida cambió, nuestras relaciones. El trabajo cambia. Vivimos en época de cambio, donde necesitamos aprender a renovarnos para poder vivir y disfrutar todo lo que hacemos. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Para que la vida siga, hace falta renovación. Para la vida del ser humano, la renovación es imprescindible. Si no somos capaces de renovarnos a los cambios, sufrimos y pereceremos. La ansiedad, el estrés y la depresión, por ejemplo, son un aviso de nuestro cerebro de que hay algo en nuestra vida que necesita ser renovado, cambiado. Una crisis del estilo que sea suele reflejar la necesidad de hacer una renovación, de movernos en una nueva dirección. Podemos aprender de las águilas. ¿Cuántos saben lo que es un águila? El águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar las presas de las que se alimentan. Su pico alargado y puntiagudo también se curva, apuntando control al pecho. Están las alas envejecidas y pesadas por la gruesa pluma. Volar es ahora muy difícil. Entonces, miren lo que hacen las águilas. Entonces el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Oiga lo que dijo: morir o enfrentarse a un doloroso proceso que durará 150 días. Hay personas que prefieren morir en vez de permitir que el Espíritu Santo tome un tiempo para renovar su vida, en vez de encerrarse a sola con Dios para que el Espíritu Santo comience a renovar su vida. La culpa no la tiene el que está al lado, la culpa no la tiene el vecino. Yo soy que tengo que examinarme, yo soy que tengo que pasar tiempo con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar un tiempo para que el Espíritu Santo renueve mi vida. 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Oiga lo que hace el águila: busca un sitio especial para esos 150 días, usarlo para renovarse. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo. ¿Estamos aquí? Apenas la arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces dispone de 30 años más. ¿Por qué? Porque fue renovada. Pasó 150 días renovándose. El Espíritu Santo está dispuesto a renovarnos, no para que tú y yo tengamos que partir de este mundo el próximo mes, el próximo año, no, sino para que duremos muchos años más en esta tierra, gozando de nuestra vida, gozando de nuestra familia, gozando de los hermanos de la iglesia, pero tenemos que renovarnos. Y a su nombre. Podemos entender la importancia de la renovación, de no vivir en el pasado, apegado a costumbres y tradiciones, apegado a las rutinas. Las soluciones que antes funcionaban no tienen por qué funcionar hoy día. Una de las cosas, y yo observando muchos de nuestros países latinoamericanos, a veces usted, el que está al día en las cosas de Dios,
en el día de Dios, se indigna porque cuando observamos nuestros países nos damos cuenta que la mayoría de nuestros países todavía están pensando como 100 o 150 años atrás. Observe su comentario. Cuando usted lea los comentarios de muchos de ellos, usted se va a dar cuenta que están pensando como pensaban nuestros antepasados todavía. Todavía están pensando como aquellos, como los líderes que teníamos 100 y 50 años atrás. Todavía están pensando igual, tienen la misma mentalidad y se expresan de la misma manera que se expresaban nuestros antepasados. Aquí dice, podemos entender la importancia de la renovación, de no vivir en el pasado, apegado a costumbres y tradiciones, apegado a la rutina. Las soluciones que antes funcionaban no tienen por qué funcionar hoy. La respuesta correcta del pasado es muy probable que hoy se hayan convertido en un problema. Si no estamos atentos a los cambios, el presente nos devorará. Recuerda la palabra de Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable. Romanos 12:2. Puedes creer que entiende la situación, pero lo que no entiende es que la situación acaba de cambiar. Por ejemplo, si antes pensaba que la solución a tu relación de pareja es un divorcio, piensa que puede tener un matrimonio extraordinario. Si antes te quejabas de que no tienes amigos, de que la vida es injusta, comienza tú ahora a generar amistades. ¿Cuánta gente se quejan de que están solos? Pero son personas que no buscan amistades con nadie. No se llevan con nadie casi. Usted ve que inclusive en las redes sociales, ¿cuántos están en las redes sociales aquí? Mire, hasta en las redes sociales son pesados con la gente. ¿Cuántos lo han visto? No le dan un like a nadie, hermano, en las redes sociales. ¿Cuántos lo han visto? No le ponen un comentario a nadie. No buscan amistades. Ellos son únicos. Son unique person. Busque relaciones. No se ama, ¿verdad? Rostro duro. Busquemos dialogar con la gente. Seamos abiertos muchas veces. Lógico, con las personas que son sanas. Amén. Y a su nombre. Si antes te quejabas de que no tienes amigos, de que la vida es injusta, comienza tú ahora a generar amistades, a generar cambio en tu vida, a buscar la vida extraordinaria. No vivas en el pasado. Diga, no vivas en el pasado. Dale la mano a alguien que está a tu lado y dile, no vivas en el pasado. Dígaselo otra vez, no vivas en el pasado. Y donde nosotros leímos, dice Pablo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? ¿Olvidando qué? Olvidando lo negativo de atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vienen días mejores, vienen cosas mejores. Porque yo voy a vivir esclavizado en el pasado. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie.